Hoy hablamos de presupuestos municipales, hablamos de sueldos. En el pacto de gobierno que se firmó en junio del 2015 se fijaron una serie de baremos para los sueldos del alcalde y de los concejales, que era que el alcalde cobraría un máximo del 3,5 veces el sueldo mínimo interprofesional y los concejales el 3,2, siempre con la limitación de que esa cantidad total no podía ser superior a la partida que se pagaban anteriormente por los sueldos de los cargos públicos. Cuando hicimos las cuentas vimos que realmente se pasaba mucho de la partida anterior y el acuerdo de gobierno, el acuerdo de pleno por el que se fijaron los sueldos el 22 de julio, si no recuerdo más, el 22 de julio de 2015, no hablaba ya nada de una referencia al salario mínimo interprofesional, sino que se decía que el señor alcalde ganara una cantidad de dinero, los concejales otra cantidad y bueno, y después los que estamos a media jornada, pues la mitad. Entonces, a partir de aquí, pues se ha subido el sueldo, se ha propuesto una subida de sueldo del 1%, que es la misma que el resto de los empleados públicos, y en el equipo de gobierno, el resto del equipo de gobierno considera que como el salario mínimo interprofesional se ha modificado en un 8%, se ha subido en un 8%, pues que volviendo al pacto de legislatura, pues que eso se podía hacer. Nosotros desde siempre, cada vez que se ha planteado esto, hemos dicho que no estábamos de acuerdo y que eso era una modificación del pacto de gobierno y que por lo tanto esas modificaciones, había una comisión de seguimiento del pacto de gobierno, pues que se reuniera, que los partidos hablaran i se decidiera. Aquesta diferència, no, en la interpretació dels acords o de l'acord inicial ja se va tindre en juliol de 2015 i se va resoldre en un acord posterior que se va aprovar el 22 de juliol. És a dir, l'acord, diguem-ne, aquesta diferència d'interpretacions ja se va resoldre en el seu moment i se va tancar. Per tant, tornar a obrir-lo y hubo ahí, recordarán los oyentes, dos plenos, uno fallido de aprobación de sueldos iniciales, el primero de la legislatura en 2015 y el segundo ya se aprobó, que fue ese acuerdo, ¿no? Exacte, i ese és un acord que se va prendre per consens, no? Per tant, obrir de nou una altra vegada este debat de manera més completament unilateral, sense consens, és una irresponsabilitat perquè és generar tensions internes innecessàries, perquè al final no estem parlant de coses que afecten a la ciutadania, no estem parlant per determinades polítiques o per fer més cultura o per fer més manteniment al carrer o millorar la neteja. Estem parlant al final d'una qüestió personalista, d'interessos personals de determinades persones i nosaltres des de Compromís pensem que és una absoluta irresponsabilitat i recordem que això s'ha d'aprovar en el ple i el ple de CIDO, Esquerra Unida i PSOE no tenen majoria absoluta. Per tant, a més, anar a un ple sense tindre clar si seran uns pressupostos o no és una absoluta irresponsabilitat i ho recordem. Se repetiría lo que hemos dicho antes, los dos primeros plenos del inicio de vuestro gobierno cuatripartito en San Joan, aquello de que salió en prensa un pleno que no se pudo aprobar, lo que he dicho antes. Se repetiría ese mismo escenario, ¿no? Efectivamente, claro. En ese acuerdo de pleno no hacían ninguna referencia al salario mínimo. Ahí ya se descartaba ese multiplicador, ¿no? De 3,5. Como muy bien ha dicho Sergi, este es un tema cerrado. Nosotros siempre hemos sido muy coherentes en ese sentido y cuando hemos dicho nuestro parecer y nuestra posición la hemos mantenido, siempre y cuando se ha querido imponer, porque evidentemente cuando hay voluntad de diálogo todo se puede hablar y siempre que sea razonable pues se pueden aceptar i estem molt preocupats per aquest afany, no, d'aquesta preocupació constant sobre l'interès personal o la situació personal de determinats regidors. De ser una irresponsabilitat és donar armes al PP, no, al Partit Popular, per a que diga, no, esta gent
que té algunes coses en comú, altres no, s'ha juntat només per a plenar-se les butxaques. Clar que nosaltres no estem per això, no estem en aquest joc. I nosaltres estem per parlar de fer coses, de transformar el municipi i de transformar i de millorar Sant Joan. Pensem que el nostre paper en aquest govern és molt important, hem posat en valor crec que moltíssimes coses que abans no se feien, hem reordenat les prioritats en urbanisme que abans jo crec que estàvem en altres qüestions, no? En el tema de l'Aucamp, per exemple, que se li va donar una prioritat absoluta i al final ha resultat un absolut desastre que al final es costa diners, 172.000 euros concretament, que la gent pense 172.000 euros, què podria fer? Quantes famílies podrien viure de 172.000 euros? Estem treballant en unes línies que nosaltres considerem molt importants i traure un tema tan delicat com és el tema dels sous com si fos una cosa important, no? Sembla que distorsiona este relat que nosaltres volem construir, perquè nosaltres ja diem que estem pensant sempre en Sant Joan i en millorar la gestió de Sant Joan. Així en Sant Joan estàvem aconseguint certa harmonia, encara que hi ha moltes dificultats. Nosaltres estem preocupats per aquesta deriva, no? Un poquet d'imposició, que entenem que no tots els partits, nosaltres venim d'una situació concreta i altres partits que estan acostumats a governar en majories absolutes i venen d'aquesta cultura, aleshores es costa assumir que han de pactar, que han de dialogar, però hem de recordar d'on venim, lo roí que seria no aplegar aquests acords i que les coses funcionen, que ens sembla molt cínic després treure el tema del salari mínim interprofessional quan sabem que el 8% de pujada no s'aplica de manera general als treballadors, perquè en el decret que se va aprovar en el que el Partit Socialista estava a favor, no s'ha aplicat perquè hi havia una exempció on els convenis col·lectius que ja estaven en vigor no tenien l'obligació d'incorporar aquesta pujada. Aleshores, una cosa que s'ha aprovat i no s'ha aprovat per a tots els treballadors, reclamar-la per a uns regidors que, baix la nostra perspectiva, s'està cobrant un sou digne. Una altra cosa és que potser se pugui parlar, o hi ha gent que pense que la responsabilitat és massa, això és un debat que evidentment se pot tindre, però nosaltres pensem que el nostre sou és prou digne. ¿Cuánto gana, por ejemplo, ahora mismo tú, por ejemplo, Sergio? Nosaltres, en brut, cobrem 1.850 euros. Cadascú de l'alcalde cobra més. Bueno, nosaltres és que estem a... El alcalde guanya en brut algo més de 2.000 euros, 2.000, no puc dir exactament la quantitat, algo més de 2.000 euros, els regidors arreu del 1.800 i els que estem a mitja jornada, la meitat. Sí que ens sembla molt deslleial intentar imposar esta pujada en l'últim moment i sabent que se van aprovar segurament els pressupostos en setembre, que ja és prou tard, no? I que s'obligarà a posar en marxa tota la maquinària de l'Ajuntament per atraure totes les licitacions, hi ha un munt d'inversions que estan pendents. Tot això s'està posant en perill y eso... No se puede hacer inversión si no hay presupuesto aprobado y es lo que ahora mismo San Joan en esa parte es, digamos, no se puede mover, ¿no? Cuando entre en vigor el presupuesto, ya estamos hablando de mitad del mes de octubre, habrá que correr mucho para poder ejecutar esos 600.000 euros de inversiones que hay, porque claro, también estamos hablando de la reforma del polideportivo. En el polideportivo van a gastarse más de 300.000 euros que pagamos 2/3 Diputación, 1/3 el Ayuntamiento, que si no se aprueba el presupuesto, evidentemente no se va a poder hacer. Además, es un plan de la Diputación del año 2014 que se había perdido y que hemos recuperado. Este equipo de gobierno ha recuperado. Entonces, si no se aprueba el presupuesto, eso no se va a poder hacer. Eso sería grave, bastante grave, claro, ¿no? Pérdida de una subvención por no tener los deberes tenemos hechos, unas ¿no? reparaciones muy importantes que hacer en la Casa de Cultura que si no se aprueba el presupuesto pues tampoco se podrán hacer. Tenemos diferentes y pequeñas inversiones de esas que nadie piensa que son importantes, pero son extraordinariamente importantes, aunque solo cuesten 4.000 euros, que tampoco se podrán hacer. Entonces,
aprobar el presupuesto ya era importante en noviembre del 2016. Ahora ya es extraordinariamente urgente. Hay una solución muy sencilla. Simplemente el anexo de personal se modifica, se deja como estaba el lunes pasado, hace 4 días, con el sueldo de los concejales subido el 1%, que como a todos los empleados públicos, y ya está. Y volvemos a la situación del lunes pasado, donde creo que todos estábamos de acuerdo en que el presupuesto se tenía que aprovar i se tenia que aprovar així. Pensem que són capaços d'entendre aquesta gravetat, no? Apel·lem a això, esperem que se corregisca com abans millor el document que s'ha presentat de personal i que ens permeta presentar-nos davant la societat i davant el ple com el que són, que és un equip de govern que ha consensuat un pressupost i que ens permetrà millorar la situació de Sant Joan i que és el primer pressupost on tenim realment marge per a invertir, perquè recordem que els anteriors 2 pressupostos estaven segrestats per l'aprovació del pla de la font, que eren quasi 7 milions d'euros. Sí, 6 milions i mig d'euros. 6 milions i mig d'euros que precisament ha sigut la inversió més important i més gran que s'ha fet en tota la història de la democràcia de Sant Joan, en 2 anys. I això ho hem tingut que assumir nosaltres com, evidentment, amb totes les seues conseqüències, que era, al final, restringir molt les nostres capacitats per a transformar el municipi en 2 anys. Lo de la FONA, la verdad es que es algo recurrente, pero visto así como la mayor inversión, tiene su aquel, ¿no? Vamos a ver, es que no es que nos caiga mal la inversión de la FONT, el tema es que 6,5 millones en 2 años sobre 2 presupuestos que no sumaban más, que sumaban 35 millones, es mucho dinero para hacerlo en 2 años. Entonces, claro, porque ha obligado primero a que no se hagan más inversiones más que esa, y segundo, ha condicionado a tener que contratar un préstamo para pagarlo, porque además el acuerdo de pleno que aprobaba esa inversión obligaba a contratar un préstamo para hacerlo, y luego, claro, eso ha obligado a que todos los servicios municipales estén pendientes exclusivamente de esa inversión. Como ha dicho Sergi, este es el primer presupuesto en el que se podía jugar algo. A partir del año que viene, cuando se liquide el presupuesto del 2017, que será positivo, cuando se liquide el presupuesto, dejaremos de estar en inestabilidad presupuestaria, que la teníamos desde la liquidación del presupuesto del 2016, y los remanentes de tesorería en unas proporciones se podrán gastar en inversión, lo que la ley dice, en inversiones financieramente sostenibles, es decir, inversiones que no cuesten dinero una vez hechas. No se puede hacer un polideportivo porque cuesta mantenerlo, pero sí puedes cambiar todas las luces de la luminaria pública, porque eso no solamente no cuesta mantenerlo, sino que se puede ahorrar. Nosotros en ese sentido estamos muy orgullosos porque creemos que estamos gestionando, y Oren sobre todo, que es el responsable de Hacienda, estamos gestionando de manera muy responsable los recursos públicos. Creemos que es la línea en la que hay que seguir y por lo tanto poner todo esto encima de la mesa y ponerlo en valor es lo más importante.